Entonces, busquen 2 Corintios capítulo 5, versículos del 10 al 21 y dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, pongamos ahí una marca, si pueden. Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia. Motivaciones. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, una vez más, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuántas cosas menciona que tienen que ver con nuestra motivación? Hice énfasis en varias, ¿verdad? Pero está primero el temor del Señor. Andamos nosotros en el temor del Señor en todo momento. Esa debe ser una constante en nuestra vida y debería derramar algún peso, alguna luz sobre todas las decisiones que tomamos, ¿verdad? Habla de que el amor de Cristo nos apremia. Para esto es necesario conocer el amor de Cristo, sabernos amados por Cristo y entender cuál fue la obra que Él hizo por nosotros. Entonces, a raíz de ahí nace un sentimiento de gratitud, podemos decirlo así, que va a dirigir nuestras acciones para Él. Debemos entender que la obra de reconciliación que vino a hacer Cristo es una obra de reconciliación de todas las cosas, ¿verdad? No solamente personas, sino todas las cosas. Todo lo que estaba roto en el mundo, Cristo ha venido a restaurarlo, Cristo ha venido a reconciliarlo consigo mismo. De modo que nuestra labor aquí enfatiza el hecho de que somos mensajeros de reconciliación, obviamente para las personas, pero ese mensaje de reconciliación no solamente se da en el contexto de lo que hablamos y en el contexto de comunicarles el evangelio, aunque por supuesto tenemos que hacer eso, pero se da también en el contexto de cómo llevamos a cabo nuestro trabajo, en el contexto de cómo nos desenvolvemos en nuestros estudios, en el contexto de cómo nos llevamos con nuestros vecinos, en el contexto de cómo nos relacionamos con nuestros familiares. En todas nuestras relaciones y en todas nuestras actividades como hijos de Dios, somos movidos por el temor de Dios, por el amor de Cristo y por ese deseo de reconciliar todas las cosas con Él. ¿Cómo se ve eso? Yo quiero hacer buen uso de lo que Dios me ha dado para su gloria. Y para poder hacer buen uso de lo que Dios me ha dado, necesito entender a partir de su palabra cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo entiendo yo los talentos que Dios me ha dado? ¿Cómo entiendo yo los dones que Dios me ha dado? ¿Cómo entiendo yo las inclinaciones, las cosas que me gustan y tal vez no soy bueno en ellas, pero me gustan? ¿Cómo entiendo esas cosas? ¿Cómo entiendo el trabajo que voy a elegir? ¿Cómo entiendo
la persona con la que me voy a casar, cómo entiendo la manera en la que voy a criar a mis hijos, cómo entiendo la forma en que me relaciono con mi prójimo, con las personas de la iglesia, si soy pastor, si soy anciano, cómo entiendo la manera en que me relaciono con las ovejas que Dios ha puesto en mis manos. Todo, absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ir dirigido por el temor hacia Dios y por el amor de Cristo que conocemos y que queremos responder con gratitud a Él, y por la reconciliación que Cristo vino a hacer con todos, con todas las cosas, Incluso cómo interactúo con el mundo creado, cómo interactúo con la creación, con los recursos naturales, con el medio ambiente. No voy a darles un mensaje ambientalista, verde, ¿verdad? No es esa la idea. Pero como cristianos, nosotros tenemos un deber de ser buenos mayordomos y buenos señores de la creación. Es un deber. Entonces, no porque no creamos en todas las mentiras del ambientalismo, que el mundo se está acabando desde hace como 50 años, no porque no creamos eso, significa que vamos a reaccionar en contra de actitudes legítimas que sí debemos adoptar nosotros para cuidar el medio que Dios nos ha dado. Pero no porque pensemos que el mundo está a punto de acabarse, sino porque entendemos nuestro llamado como criaturas hechas a su imagen, que somos colocados para ejercer un dominio sabio sobre la creación y queremos glorificarle incluso en eso. Entonces, pongamos atención a qué nos motiva, qué es lo que dirige todas las actividades de nuestra vida. Los objetivos que nos planteemos tienen que ser objetivos puros. ¿Cuántos pensamos en eso? En que nuestros objetivos deben ser puros. En que no se trata simplemente de que ok, hay un plan, ¿verdad? Y yo tengo la meta allá y tengo todas las motivaciones correctas en mi corazón para alcanzar esa meta, pero necesito poder ver la meta también de manera objetiva y poder analizar si esa meta es pura, si glorifica a Dios, si es algo que Dios bendeciría, o si es algo que estoy planteando para mí mismo, para mi propia gloria, para cualquier otra cosa que no sea para la gloria de Dios. Entonces, los fines tienen que estar conformes a lo que Dios manda. Mi corazón tiene que estar conforme a el corazón de Dios. Entonces, nuestros objetivos tienen que ser puros. Así es como morimos a nosotros mismos. El llamado de Cristo es: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay una muerte al yo constante en este proceso de santificación en el que estamos. Una muerte incluso a mis proyectos, ¿verdad? Incluso a mis tendencias, a mis inclinaciones. Necesito agarrar todo eso y someterlo a Cristo. Entonces, ¿cómo entiendo las cosas que me gustan? Una vez más, ¿cómo entiendo las cosas que me gustan? Necesito saber distinguir si esas cosas que me gustan son buenas o son malas. Porque si son buenas, gloria a Dios, adelante, echémosle ganas, ¿verdad? Y pidámosle a Dios que nos bendiga. Pero si son malas, necesitamos morir a eso. Necesitamos darle la espalda. Necesitamos renunciar a eso. Igual con nuestros objetivos. Si son objetivos que glorifican a Dios, que Dios ha puesto en nuestro corazón y que sabemos o creemos hasta donde nos da el entendimiento, creemos que le van a glorificar, entonces pidámosle a Dios que los bendiga y adelante. Pero si sabemos que estamos planeando, buscando algo que le deshonra, hay que renunciar a eso. Tenemos que tener mucho cuidado entonces. Es un llamado alto, ¿verdad? Como hijos de Dios es un llamado alto. Asegurarnos de que nuestros objetivos sean puros. Ni siquiera se trata de que sean prácticos, ni siquiera se trata de que sean, voy a ponerles un ejemplo. Sabemos que el predicador tiene que predicar el evangelio, ¿verdad? Y no solamente el evangelio, sino todo el consejo de Dios. Lo tiene que hacer, no es negociable. Eso es un objetivo que debería plantearse el predicador, es algo que debería ser su motivación domingo a domingo,
que se sube al púlpito o se para frente a la pantalla ahora a predicar, ¿verdad? Tiene que ser ese su propósito, predicar el consejo de Dios, predicar el evangelio, predicar y anunciar la verdad. Si fuera pragmático, el predicador después de algunos sermones posiblemente se daría cuenta de que eso no está funcionando, porque se le está yendo la gente de la iglesia. Y conozco, y creo que conocemos, ejemplos, muchos, de pastores que han tomado el firme propósito de predicar la verdad, de regresar a las escrituras, de abrazar una fe sólida y anunciarla a sus ovejas, y cuando toman esa decisión y empiezan a predicar, lo primero que notan es que familias enteras empiezan a irse de la iglesia. Entonces, no puede ser pragmático en la decisión que toma, porque si lo hace por una razón pragmática, dejaría de predicar la verdad con tal de que se le llenen las bancas. Pero tiene un propósito más alto, que va más allá de que si es práctico o no. Vean, es saber qué cosas van a recibir la bendición de Dios, de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a sus normas, de acuerdo a lo que Él ha establecido. Tratar de entender eso, ¿verdad? A veces vamos a fallar, a veces vamos a errar, pero nuestro compromiso debe ser tratar de entender qué es lo que Dios bendice, cuáles son sus métodos, cuál es su forma de lo que Él espera de nosotros a la hora de entender el mundo y todos los proyectos que llevamos a cabo. Entonces, la idea es que Dios lo va a bendecir, eso es su promesa, pero a veces esa bendición ni siquiera aparece como nosotros esperaríamos ver una bendición. Entonces necesitamos poder movernos por principios altos, necesitamos poder movernos, pensar y planear con base en sus normas, aunque Él no bendiga inmediatamente el resultado de lo que estamos haciendo. Porque podría no bendecirlo y no con eso nos está diciendo que está mal. No podemos guiarnos simplemente por los resultados y cómo están ocurriendo las cosas, sino imagínense cuántos pastores, cuántos misioneros, cuántas iglesias estarían cerradas en este momento si fuese ese el caso. Es que hay principios más altos, cosas, motivaciones, planes que son objetivamente buenos y otros que son objetivamente malos. Y debemos aferrarnos a lo que es bueno y agrada a Dios, aunque Dios nos esté probando, no bendiciendo eso. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para recibir al hijo de la promesa? Y aún recibiéndolo, se le pide que lo sacrifique. Pero él confía en la palabra de Dios y hace lo que Dios le está mandando que haga. Lo mismo ocurre con Moisés. Y Moisés incluso llega al punto de no entrar a la tierra prometida. Él lleva a cabo aquello que Dios le mandó hacer, confiando plenamente en la palabra de Dios y en sus promesas. Y lleva al pueblo hasta la tierra prometida, pero Dios no le permite entrar. Y sin embargo, el servicio que hizo fue completamente de acuerdo y conforme a lo que Dios había planeado. Sabemos que no lo dejó entrar por un pecado ahí. Hay toda una implicación teológica detrás de, para los que les suena injusto que no lo dejara entrar simplemente porque no supo interactuar con una roca. Les invito a estudiar eso a más profundidad. No lo vamos a hacer ahorita porque no es el tema, pero no fue un castigo exagerado. No lo fue. Sin embargo, para él debe haber sido frustrante, ¿verdad? Haber hecho tanto conforme a la voluntad de Dios y no haber podido entrar a la tierra prometida. Entonces necesitamos principios más altos. Voy a hacer un análisis cultural, hermanos, ya que estamos aquí en Costa Rica. La mayoría, yo creo que todos en esta ocasión. Los costarricenses tenemos un problema y ustedes han sido testigos de ello cada 4 años cuando tenemos que votar. Y el problema es que los costarricenses no tienen principios. No tienen principios. No pueden decir que algo es bueno objetivamente o que algo es malo objetivamente. Y entonces, por eso vemos gente que apoya un apellido o un color de una bandera y lo hacen toda la vida porque así lo hicieron sus papás o porque así lo hicieron sus abuelos y de familia entonces son de ese partido específico y no importa lo que haga ese partido o lo que deje de hacer. No importa si ese partido actúa por principios que honran a Dios o no.
y entonces toman la decisión de regalar su voto a personas que no tienen principios o que tienen principios, sí, muy contrarios a los principios de las escrituras. Y por eso estamos ahorita en la situación que estamos, ¿verdad? Entonces, como creyentes, nosotros tenemos el deber de vivir por principios y que esos principios bíblicos afecten absolutamente todo lo que hacemos. De nuevo, es un llamado alto y aún ahí se da esa muerte al yo, porque yo quisiera un llamado fácil, yo quisiera algo sencillo, yo quisiera algo liviano, que no tuviera que pensar mucho y nada más una fórmula que me dieran ahí, pero no, Dios nos demanda estudiar las escrituras y conocerle, crecer en nuestro conocimiento de él. Voy a hacer un paréntesis importante, que tal vez todo lo demás podría ser el paréntesis y esto es lo más importante. Nuestra salvación y nuestra relación con Dios no depende de nuestro desempeño. Entonces, en este llamado altísimo que tenemos, nos vamos a equivocar 1000 veces, vamos a dar nuestro voto a la persona que no era, vamos a planear cosas incorrectas, vamos a abrazar o entretener motivaciones que no agradan a Dios. Eso va a ocurrir. Le ocurrió a David y le ocurre a todos los cristianos y les ha ocurrido a todos los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia y seguirá ocurriendo hasta que Cristo vuelva. Entonces, si bien el llamado es altísimo y si bien tenemos el deber de honrar a Dios y no queremos menospreciar eso, por supuesto, para nada, sí debemos tener una conciencia limpia y claridad en el hecho de que nuestro desempeño no es el que nos gana la salvación, ni nuestra relación con Dios. Nuestro Dios sigue siendo nuestro Dios por los méritos de Cristo Jesús y por lo que Él hizo por nosotros y porque todas las motivaciones de Cristo y todos sus planes y todo su proyecto, todo lo que hizo y todo lo que dejó de hacer fue para la gloria de Dios de manera perfecta. Y entonces su justicia es la que Él ve en nosotros. Entonces demos gracias a Dios por esa realidad, porque si dependiera de nosotros y de nuestro desempeño, estaríamos perdidos. Pero como estamos en esta relación de pacto con nuestro Dios, no debemos tomar a la ligera el llamado de glorificarle, de buscar honrarle, de buscar agradarle en todas las cosas. Entonces, movámonos con paciencia en esta larga carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amor a Dios y amor al prójimo. Alguien lo mencionó en la clase pasada, ¿verdad? Eso resume bastante bien el tema de las motivaciones y el tema de los propósitos. Ojalá podamos grabar eso en nuestro corazón, en nuestras mentes, que esa sea nuestra motivación, amor a Dios y a partir del amor a Dios, amor al prójimo y por supuesto pensar en las implicaciones de eso va a llevarnos toda la vida, pero para eso estamos aquí en este proceso de santificación. Vean el caso de Jesús. El Salmo 48 es un salmo acerca de Cristo. Y uno de sus versículos dice, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. A veces tendemos a leer los salmos y ver cuánto de eso se refiere a nosotros, pero realmente mucho en los salmos se refiere a Cristo. Y este es el varón perfecto, el hombre con un deleite en la voluntad de Dios y que su ley estaba dentro de su corazón y la guardó perfectamente. En él descansa nuestra justicia. Hebreos 1, del 5 al 7 nos dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Está hablando de Jesús. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y el 5:19 de Juan nos dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Entonces, el llamado para nosotros y nuestra dependencia de Cristo están claros. El 5:30, de nuevo Jesús hablando, dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Jesús mismo está diciendo esto.
como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he descendido del cielo, Juan 6:38, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 7:18, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, ahí Jesús está hablando de sí mismo en tercera persona, este es verdadero y no hay injusticia en él. Y Mateo 6:33, el llamado que nos hace Jesús a nosotros, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, tratemos de vivir a la luz de estos dos mandamientos, amor a Dios, amor al prójimo, con todo lo que ello implica, ¿verdad? Y de nuevo con el tema de las normas, ¿verdad? O de los principios, asegurémonos de abrazar los principios o las normas de nuestro Dios. Asegurémonos de conocer lo que a Él le agrada y conocer también lo que le desagrada y vivir entonces para glorificarle. Hermanos, las implicaciones son grandes porque no solamente se trata de dejar de hacer lo malo. Esto es algo que mi hermano Andrés enfatiza mucho. Los que lo han oído enseñar o predicar, Andrés, haga así para que sepan quién es. Bueno, mi hermano. Él dice constantemente, no se trata solamente de lo que dejamos de hacer porque está mal, se trata también de lo que hacemos porque sabemos que está bien, porque le agrada a Dios. Entonces, detrás de todo mandamiento, y pueden hacer este ejercicio con los 10 mandamientos si gustan, todos los mandamientos están escritos en un sentido negativo, ¿verdad? Bueno, o muchos de ellos, pero cuando nos dicen no matarás, nos está diciendo que también debemos promover o hacer todo aquello que promueva el bienestar y la salud y la vida de mi prójimo. Y creo que en el contexto en el que estamos ahorita esto es importante, porque tal vez no andamos por ahí matando, pero cuántas cosas hacemos que ponen en peligro a otros. Y tenemos que aplicar entonces el lado positivo también. Hay cosas que tenemos que hacer para cumplir la voluntad de Dios. No solamente se trata de no codiciar, por ejemplo, las cosas de mi prójimo. Se trata también de celebrar o ser agradecido con lo que tengo e incluso ser agradecido con lo que Dios le ha dado a mi prójimo. El que hurtaba, dice Pablo, no hurte más, sino trabaje. ¿Verdad? Entonces no solamente se trata de no robar, sino que también tengo que trabajar, tengo que llevar a cabo una labor, porque el mismo Pablo dice, el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Entonces tenemos que entender cómo todo esto tiene dos caras. Lo que dejamos de hacer porque es pecado y lo que hacemos porque sabemos que agrada a Dios. Nuestra obediencia activa a la voluntad de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. Entonces, esas normas tenemos que tenerlas claras. Empecemos con los 10 mandamientos y pensemos, ya van a ver que cada uno tiene implicaciones grandísimas. Si quieren hacer los estudios de los catecismos en torno a los mandamientos, eso es una buena idea. Hagan la lectura de las preguntas y respuestas que tratan los temas de los mandamientos para conocer cuáles son las normas de Dios para nuestra vida, qué es lo que Él espera de nosotros. Todo aquel que cree en Jesús, dice 1 Juan 5, del 1 al 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y continúa diciendo, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús también lo puso en esos términos, ¿verdad? Él iguala nuestra relación con Él con nuestra obediencia a sus normas, con nuestra obediencia a sus mandamientos. El que me ama, mis mandamientos guarda. Es un principio que a veces nosotros, no sé, como que no nos gusta, ¿verdad? Pensar en que amamos a Dios, pero eso tiene que implicar obediencia, tiene que implicar conlleva una sumisión a su voluntad y a buscar y hacer lo que a Él le agrada.
nos gusta pensar a veces en ese sentido abstracto de emoción, ¿verdad? Que yo amo a Cristo y amo a Dios porque veo lo que Él ha hecho por mí, porque tengo ese sentimiento espiritual, ¿verdad? Entre comillas, de devoción, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo demuestro yo en mi vida que amo a Dios? Tengo que agradarle, tengo que vivir para Él. Lo mismo sucede en el matrimonio, para retomar el ejemplo del pacto matrimonial. Si nosotros decimos amar a nuestro cónyuge con todo, quiere decir que vamos a hacer un esfuerzo por conocerle y vamos a hacer un esfuerzo por ver qué es lo que le gusta, por ver qué es lo que no le gusta, qué cosas puedo cambiar yo, de qué manera le agrado, o sea, de qué clase de regalos le puedo traer que yo sé que le van a gustar, y qué cosas no regalarle, a qué cosas es alérgica, porque si le regalo algo de eso, la voy a terminar mandando al hospital. Son cosas lógicas que hacemos en nuestra relación conyugal, con mucha más razón y mucho más amplio en nuestra relación con Dios. Tenemos que saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Él no le agrada, y no por un tema de tenerlo contento, no, es un tema de que Él nos salvó y la única respuesta lógica a la salvación tan grande que tenemos es vivir para su gloria. Es la única respuesta lógica. Entonces, aprendamos a conocerle cada vez más para poder amarle. No desechemos el tema del moralismo o del el hecho de que existe una moral absoluta, existe una ética absoluta que Dios ha dictado, y es nuestro deber como cristianos llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo y vivir a la luz de esa verdad. Segunda de Juan, versículo 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Por dicha, nuestro Dios nos lo simplifica en el sentido de, apréndase esto, amar a Dios y amar al prójimo. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios y amar al prójimo. Es fácil de recordar, pero de nuevo las implicaciones son las que nos van a poner a prueba. ¿Cómo muestro yo amor al prójimo realmente? ¿Y cómo demuestro mi amor hacia Dios? El amor a Dios entonces conduce a obediencia a Dios, y la obediencia a Dios conduce a amor a Dios. ¿No notaron? Eso es lo que dice el versículo. El amor a Dios conduce a obediencia a Dios, y la obediencia a Dios conduce a más amor a Dios. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 16, donde habla de las buenas obras, nos define qué son las buenas obras. Y yo creo que es importante detenernos aquí un momento. Entonces, lástima que no lo puedo compartir en esta ocasión, pero los que tienen la Confesión de Fe de Westminster, si la pueden abrir en el capítulo 16, artículo 1. Y los que no la tienen y no les puedo enseñar la pantalla hoy, pongan mucha atención a lo que voy a leer. Okay. Dice así: buenas obras son solo aquellas que el Señor ha mandado en su santa palabra, y no aquellas que sin la autoridad de la palabra son inventadas por los seres humanos, debido a un ciego entusiasmo o bajo cualquier pretexto de buena intención. Hay un dicho popular que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Y creo que es muy cierto, porque no se trata de intenciones. Además de que las intenciones que nacen de nuestro corazón, casi un 90% de las veces, si no 100%, no son para glorificar a Dios. En el caso de los creyentes, los incrédulos nunca, pero en el caso de los creyentes, aún tenemos una lucha grande en ese sentido. Entonces, no se trata de buenas intenciones, se trata de lo que Dios ha dicho que es bueno y de lo que Dios ha dicho que es malo. Él es quien define las buenas obras, no nosotros. Son los principios de su palabra, y lo que se desprenda de ellos, por consecuencia, buena y necesaria. Artículo 2 dice: aquellas buenas obras realizadas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. Mediante ellas, los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su confianza, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del evangelio,
tapan la boca de sus adversarios y glorifican a Dios. Voy a leer eso de nuevo. Mediante ellas, mediante las buenas obras, los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su confianza, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de sus adversarios y glorifican a Dios, pues son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que llevando fruto para santidad tengan como fin la vida eterna. Entonces, en el asunto del corazón, debemos incluir nuestras motivaciones. La gloria de Dios debe ser nuestra motivación. Nuestros objetivos, que sean objetivos que llevan honra y gloria a Dios, y las normas o principios que deben regir todas las decisiones que tomamos. Motivaciones, objetivos y normas. Fuimos creados para vivir con propósito. ¿Ok? Sé que hay un libro por ahí que no recomiendo. Una vida con propósito, pero por lo menos el título está bien. Por lo menos el título dio en el clavo. Fuimos creados para vivir con propósito. Entonces, abracemos esa construcción de Dios en nuestras vidas y busquemos las motivaciones, objetivos y normas correctas para vivir conforme a lo que Dios define. Y sabiendo que Él está en control de todas las cosas. La fe y las obras nunca se deben enfrentar. Esto es una aplicación quizá para nuestro ministerio. No son cosas opuestas. Vivir por obras, es decir, no somos justificados por obras, pero fuimos creados o recreados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, parte de nuestra fe, si decimos ser creyentes, son las obras, son las buenas obras. Entonces, no menospreciemos esas dos cosas, van juntas, van de la mano. La fe sin obras es muerta, no existe una fe sin obras, y las obras que son verdaderamente buenas nacen de la fe en Cristo y en su palabra y en lo que Él dice. Entonces, esas dos cosas siempre tienen que ir juntas. No creemos más bien esa falsa dicotomía entre las obras y la fe, como si fueran cosas que se contradicen. La contradicción está entre la autojusticia a través de las obras y la justicia a través de las obras de Cristo. Ahí sí hay un problema. Esas dos no pueden ir juntas. Yo no me puedo justificar ante Dios a través de las obras. La única justificación que tengo es la vida obediente y perfecta y el sacrificio de una vez y para siempre de mi Salvador Jesucristo. Eso es lo que me garantiza mi justificación ante Dios. Entonces, las obras no son para autojustificarme, pero las obras acompañan la fe verdadera. Entonces, esas dos tienen que ir de la mano siempre. Muy bien, vamos a parar por ahí con el tema de el propósito del hombre. Simplemente planteo esta pregunta que fue con la que empecé y quiero que se queden con ella en sus corazones y en sus mentes. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Aquí en el seminario, en el curso, en la iglesia, en X ministerio, estudiando X carrera, etcétera, etcétera. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra motivación? Y otra aplicación que me parece muy buena es, hablamos de que agradar a Dios se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Esta sí me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué peligros hay o qué problemas pueden darse si ponemos amar al prójimo como muy por encima y le damos muchísima importancia o mucho valor al tema de amar al prójimo y olvidamos o quizá ignoramos o restamos importancia al tema de amar a Dios? ¿Qué podría ocurrir ahí? André. Mira, ya que lanzas esa pregunta, yo quería compartir algo con algo que mencionaste antes, que tal vez tiene que ver con esta también, con esta pregunta que estás poniendo.
Ujú. Lo quiero compartir porque es una situación personal, y tal vez les puede servir de testimonio, pues ahí para que, no para que se desanimen, pero para que vean el mundo como es, ¿verdad? A veces, cómo nos pasan cosas, ¿verdad? Este, yo inicié una iglesia, bueno, mi hermano Daniel me ayudó al inicio, los primeros años, hace como 7 años más o menos. Y ahora estabas mencionando el que podemos sacrificar, por ejemplo, la palabra de Dios, la sana doctrina, para tener personas, o al amar y abrazar la sana doctrina, perdemos personas, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando a mí me dicen amar a Dios, uno puede pensar en un montón de cosas, pero ya que estamos en un ambiente de seminario y de iglesia, pues tenemos que poner arriba la palabra de Dios, lo que Él honra, lo que Él quiere decir a la gente. Ujú. Amar a Dios conlleva que yo le diga a la gente lo que Dios quiere que le digamos. Lo vemos con Ezequiel, con Jeremías, con Isaías, bueno, todos los pobres profetas que fueron enviados a un Israel con un corazón duro. Ujú. Y esa constancia de decir qué es lo que Dios quería era su amor a Dios, pero al mismo tiempo decírselo a la gente era su amor al prójimo, porque Ujú. Dios mismo les decía, quién sabe, ¿verdad? Les decía a Dios, puede ser que se arrepientan y corrijan su camino, ¿verdad? Entonces el profeta se sentía animado, amando a Dios, atesorando su palabra, pero amando al prójimo, diciéndole lo que Dios quería que le dijeran, ¿verdad? Entonces sé que comencé mencionando lo de la iglesia, entonces por eso le voy a dar la vuelta para que me entiendan a qué me refería. Un día de estos, hace unos meses, me puse con mi esposa ahí a curiosear en un papel, y resulta que por nuestra iglesia han pasado entre 80 y 90 personas que no se han quedado. Sí, Dani, 80, 90 personas que no se han quedado, y tenemos una iglesia de 20. Mm. Entonces un día estaba yo diciéndole a los muchachos que están ahora, a los que sí se congregan ahorita, yo les decía, pucha, yo tendría una iglesia de 100. Mm. El problema es que para tener a esos 100 aquí tendría que haber cambiado el amor a Dios, Mm. y es que al mismo tiempo dejo de amar al prójimo. O sea, yo no creo, perdonad, tal vez no es la idea tuya, pero yo no creo que yo pueda amar al prójimo primero y poner a Dios abajo, porque entonces no estoy amando al prójimo realmente. O sea, realmente no es amor al prójimo. O sea, Ujú. si yo realmente amo al prójimo, yo pongo primero a Dios, porque sé que amando a Dios voy a hacer lo correcto al amor al prójimo. Yo entiendo tu pregunta, porque uno le da vuelta, ¿verdad? Ese Y es el lo que peligro. sí, uno le da vuelta y uno cree que eso está bien y que eso es amor al prójimo y que eso, ¿verdad? Pero realmente cuando uno lo analiza profundamente, realmente dejamos de amarlos. O sea, Mm. realmente se perdió ese amor genuino, ¿verdad? Mm. Que pondría a Dios primero. Entonces yo creo que la vida, por decirlo así, en esta vida experimentamos cosas difíciles como esta, donde serle fiel a Dios implica una lentitud grande de crecimiento ministerial, un sufrimiento por gente que te desprecia, Mm. personas que te odian sin razón, gente que se Mm. va enojada simplemente porque no les calentamos la oreja o no les dijimos lo que les gustaba. Y el gran problema es que si le damos vuelta, terminamos teniendo 10, 15 personas que aman al Señor, arriando 80, 90 que no aman al Señor. Mm. Entonces perdemos más ministerio, perdemos más crecimiento, perdemos más fuerza ministerial, perdemos Mm. madurez espiritual de la iglesia, perdemos pasión, perdemos Claro. amor, perdemos entrega, y se convierte todo en una carga y en un sufrimiento, ¿verdad? Que más bien conlleva abandonar todo al final, y dejar la iglesia botada, o dejar al Señor botado, aferrándonos a una iglesia que ya no es iglesia, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo espero que se haya respondido un poco tu Sí, claro. pregunta, pero Sí, sí, sí. quería también compartirlo por lo que mencionaste antes, ¿verdad? Y me quedó ahí la idea dándole vuelta, y ahora que mencionas del Mm. amor, yo creo que es importante que entendamos que el orden correcto, por eso Dios lo pone en ese orden. O sea,
que Él Correcto. sabe Es por así. qué pone ese orden, ¿verdad? Y a veces va a ser muy difícil y va a ser muy doloroso y se va a sufrir mucho, ¿verdad? Y Sí. se va a convertir tal vez en una carga muy grande, pero como vos Ujú, dijiste, mientras la razón por la que hacemos esto sea glorificar a Dios, pues ujú. uno aprende, entre comillas, a sobrellevar esas cargas, digamos, o esos tiempos difíciles, ¿verdad? Así es, Bueno, no voy así a es. seguir porque si no le quito la clase y predico, entonces. Sí, todavía nos falta la mitad. Don Luis levantó la mano y después Giovanni. Gracias, hermano. Sí, que tal vez tratando de contestar, dando una posible respuesta a la difícil pregunta que estás haciendo. Eh, Creo que nosotros vivimos en medio de un mundo en donde en muchos aspectos a Dios se le ha dejado a un lado y se ha puesto al ser humano como el centro de casi que de devoción. Sí, Sucede sobre todo a nivel universitario. Eh, Al final de cuentas, creo que lo que termina haciendo la persona es endiosando al ser humano. ujú, Al apartarse de Dios y poner al ser humano como su motivación y su razón de vivir, termina sí, endiosándolo y termina perdiéndose. Creo que muchas de las filosofías humanistas en la actualidad precisamente han hecho eso. Quitar a Dios y poner al ser humano como centro de sus vidas. así es, así es. Y pone de cabeza todo, ¿verdad? Eso, hablando de lo demás que hemos visto, si cambiamos a Dios de la del lugar superior, entonces colocamos al hombre en su lugar, dándole vuelta a los objetivos, ¿verdad? Que hemos hablado de que debemos tener objetivos que honren a Dios. Ponemos al hombre de primero, entonces ya ahí le dimos vuelta, lo pusimos de cabeza. Y las normas van a cambiar porque ya no es lo que Dios define como bueno o malo, sino lo que el hombre considera bueno o malo, y eso va a ir de acuerdo a lo que a él le agrada, no para nada conforme a la voluntad de Dios. Giovanni, adelante. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad de la palabra. Yo quisiera más bien compartir un poquitito de la experiencia que he tenido en el campo de batalla allá en Nicaragua, ¿verdad? Y cuando digo campo de batalla ha sido literal. Ustedes conocen la situación que ha pasado. Uh-huh. Bueno, una de las cosas que he enseñado a varios hermanos, entre ellos pastores, es que hemos sido infiltrados. ¿En qué aspecto? En que se nos ha estado metiendo una teología en donde tenemos que presentarle a Dios una gran cantidad de gente, en lugar de darle calidad de gente. Dentro de las predicaciones que yo les he dado, les digo que Dios prefiere que le demos 5 ovejas que 5,000 borregos. ¿Por qué? Porque cuando Él venga va a apartar a unos a la izquierda y otros a la derecha, y a sus ovejas a las que Él se va a llevar. Entonces nosotros como ministros, por decirlo así, tenemos la responsabilidad de ser mayordomos de su grey, y la primer muestra de amor que nosotros tenemos hacia Dios es darle ovejas que sean dignas del rey. Nuestro amor hacia Él, o nuestro propósito hacia Él, o toda nuestra meta, ministerialmente hablando, hacia Él, tiene que ser de calidad, de amor, de pureza, por encima por encima de lo que hoy por hoy se está dando, ¿verdad? Que es el crecimiento y todo eso, desvirtuando el Evangelio en el proceso. Entonces, a nivel de experiencia, de campo de batalla, como les he dicho, me he topado con muy malas enseñanzas, con el objetivo de tener una iglesia grande para demostrar que el ministerio que estoy Éxito. llevando, éxito exactamente, demostrar el éxito, que Dios me está apoyando, de que estoy siendo guiado por Dios, que el fruto de mi trabajo, guiado por el Espíritu Santo, está trayendo a las naciones a los pies de Dios. Y hemos descuidado un pequeño detalle de la Escritura que dice que habrán falsos ministros y muchos seguirán sus disoluciones. Esas disoluciones son las que están opacando el Evangelio de Dios.
Si Así es. nosotros queremos una evidencia, se los digo como ministros a todos, ¿verdad? Porque al final de cuentas somos todos, tenemos el ministerio de la reconciliación. Si nosotros queremos una evidencia del amor de Dios, es respetar su palabra y confiar y tener fe en el poder del Evangelio para la transformación del ser humano. Amén. Ese es mi pequeño aporte. Ojalá que les haya servido Muchas por mi gracias. experiencia. Dios Sí, no. me los bendiga. Muchísimas gracias, Giovanni. Totalmente de acuerdo. Recordemos que no temamos a los pequeños números, no temamos a los pequeños números. Nuestro Dios siempre ha trabajado con remanentes. Entonces, en algunos momentos de la historia ha habido avivamiento y crecimiento exponencial del cristianismo por la gracia del Señor, pero no es el medio ordinario con el que Él trabaja. Ordinariamente trabaja con remanentes, entonces no temamos números pequeños, hermanos. Voy a pasar ahora a la segunda parte de la lección, que no va a ser tan larga como la primera. Vamos a ver de nuevo en la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 4, donde habla de la creación y de nuevo observando la composición del ser humano para arrancar con el tema del ser humano como bipartito. Después que Dios hubo hecho todas las demás criaturas, creó al ser humano, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, dotados de conocimiento, justicia y verdadera santidad según su propia imagen, la imagen de Dios. Ellos tenían la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, siendo dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Además de esta ley escrita en sus corazones, ellos recibieron el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras ellos guardaban este mandamiento, fueron felices en su comunión con Dios y tenían dominio sobre las criaturas. El énfasis está en el punto que dice que los creó con almas racionales e inmortales, dotados de conocimiento, justicia y verdadera santidad, según su propia imagen, la imagen de Dios. Entonces, hermanos, hablamos la semana pasada de que se da a veces una falsa división. Hay dos errores que tienen que ver con este principio de que el hombre es bipartito. El primer error es cuando pensamos que es tripartito y separamos la mente del corazón, o separamos la mente del alma o la mente del espíritu, y pensamos que hay un área ahí racional desligada de alguna manera del ser interior del hombre. Cuando la Biblia, no estoy hablando de nuestro uso de mente, porque nuestro uso de mente es un poquito diferente, pero cuando la Biblia habla de mente o corazón o el alma, espíritu, el ser, todos esos son sinónimos. Y está hablando simplemente la parte invisible del hombre. Eso es, la parte invisible. El neuma, la parte espiritual, nada más. Eso es todo. Todas esas expresiones en la Biblia se refieren a lo mismo. Y después tenemos el cuerpo, ¿verdad? Entonces, esas son las dos partes del hombre. El otro error es cuando separamos el cuerpo del espíritu. Tal vez entendemos que son dos cosas, pero los separamos de tal manera que el hombre tiende a darle más importancia, más valor al ser interior, al espíritu, ¿verdad? Y le resta valor, le resta importancia al cuerpo, viéndolo incluso como algo malo, viéndolo como una cárcel, como algo en sí mismo pecaminoso. Ahora, a raíz de la caída del cuerpo, la carne está sujeta a pecado, ¿verdad? A raíz de la caída. Y en la historia de la redención es lo último que va a ser redimido, la carne. Entonces, nuestro cuerpo, hasta que no resucitemos, nuestro cuerpo va a tener esa tendencia hacia el pecado, y por eso vemos expresiones como la de Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Obedecen a esa realidad. Pero noten el hecho de que va a resucitar el cuerpo. No es que vamos a convertirnos, cuando morimos nuestro espíritu se va al cielo y nos convertimos en ángeles y ahí con arpas, ¿verdad? Incorpóreos, volando, y no.
nuestro Dios tiene un plan de redención para el cuerpo y para el alma y para todo lo que existe, para la creación entera. Por eso habla de cielo nuevo y tierra nueva, tierra de la que nosotros fuimos tomados, el polvo del que nosotros fuimos tomados. Todo va a ser restaurado, todo va a ser restaurado. Entonces, no debemos divorciar el cuerpo del espíritu, pero sí debemos entender en qué condiciones está. Ser conscientes de que nuestro cuerpo sigue siendo la fuente principal de nuestras tentaciones, ¿verdad? Y no como si fuera algo aparte de mí. No, mi cuerpo soy yo, igual que mi espíritu soy yo. No dejo de ser yo. Entonces, entendamos eso. Hay mucho misterio en torno a esta realidad, pero cuando alguien muere, ¿verdad? En la Biblia se habla de que es enterrado con sus padres, ¿cierto? Se le entierra con sus padres. ¿Por qué? Porque se entiende que esta separación es antinatural y que el cuerpo que está ahí enterrado y que se hizo polvo y se descompuso es la persona, al mismo tiempo que el espíritu presente con el Señor es esa persona. Y en algún momento, cuando nuestro Jesucristo vuelva, Él va a reunir el cuerpo y el espíritu y estarán unidos para siempre, ahora sí cuerpos glorificados. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy? Primero, el cuidado que le damos a nuestro cuerpo y cómo vemos nuestro cuerpo. ¿Lo vemos como un don de Dios? ¿Lo vemos como algo que fue creado por Dios, como parte de nuestro ser? No es una cárcel, no es la materia algo de lo que debemos escapar, no es la materia algo malo. Dios nos creó cuerpo y espíritu, físico, visible e invisible. Entonces, abracemos esa realidad y cuidemos de nuestro cuerpo y prestemos atención a lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y prestemos atención también al llamado que se nos hace en Romanos 12, que tiene más sentido si le damos la importancia al cuerpo que la Biblia le da. ¿Qué nos dice Romanos 12? Por lo demás, hermanos, os ruego que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, la reconciliación que se está dando también involucra nuestro cuerpo. La rehabilitación también involucra nuestro cuerpo. Y como el pecado está tan presente todavía en nosotros, por eso la Biblia toma esta postura de hacer morir en nosotros, de despojarnos, de negarnos a nosotros mismos. Todo ese vocabulario tiene que ver con la realidad de que todavía en nosotros hay pecado y que aunque a nivel de nuestra voluntad hemos sido renovados por el Espíritu Santo, de modo que hoy amamos y anhelamos agradar a Dios, hallamos esta ley en nosotros, dice Pablo, ¿verdad? Que lo que quiero hacer, lo que sé que agrada a Dios, lo que sé que es bueno, eso es lo que no hago. Y lo que no quiero hacer, o sea, en mi voluntad, en mi interior, se ha dado una renovación que ha cambiado mis anhelos, de tal modo que yo quiero agradar a Dios. Pero hay esta ley en mí que no lo hago. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y es en ese contexto donde él pega el grito al cielo y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente da gracias a Dios por Jesucristo. Porque entiende cómo va a terminar la historia. Entonces entendamos nosotros cómo termina nuestra historia también. Este cuerpo va a ser restaurado para la gloria de Dios. Y yo sé que este es un ejercicio que nada más trae lágrimas a los ojos, pero piensen cómo será ese mundo nuevo, tierra nueva, cielos nuevos, en los que ya no va a haber el estorbo del pecado. ¿Se pueden imaginar lo que será eso? No tener que lidiar más nunca con las tentaciones con las que lidiamos en este momento. No tener que pensar, o sea, no va a haber malos pensamientos, no va a haber los deseos de los ojos, ¿verdad? Todas esas pasiones y esas concupiscencias que abundan en nuestro corazón, que abundan en nuestro ser, que abundan en nosotros y que se manifiestan constantemente en pecado activo, van a desaparecer, de tal modo que todo lo que hagamos con el cuerpo que nuestro Señor Jesucristo nos dará glorificado va a ser totalmente para la gloria de Dios, totalmente para agradar a Dios. Yo no sé ustedes, pero anhelo ese día.
Anhelo el día en que ya no tenga que lidiar más nunca con mi pecado. Pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Porque aún en medio de mi maldad y mi pecado, sé que mi destino está sellado y que mi esperanza está en la gloria y que voy a vivir con ese cuerpo glorificado cuando Cristo vuelva. Esa es mi esperanza y anhelo ese día. Y mientras tanto, de este lado del cielo, mientras estamos peregrinando por este desierto, rodeados de maldad a nuestro alrededor y traicionados por la maldad interna, nuestro Dios nos ha dado medios de gracia para irnos fortaleciendo, transformando y equipando en este ensayo que es la vida, para cuando podamos estar ya por fin en su presencia, alabándole en cuerpo y alma por los siglos de los siglos. Entonces, así fue como Dios nos creó. Él nos creó de las dos. Tratemos incluso de quitar la división, ¿verdad? A la hora de hablar, Él nos creó así, cuerpo y espíritu. Soy cuerpo y soy espíritu. Me hizo del polvo de la tierra. Hizo al hombre del polvo de la tierra, materia. Le dio forma a un cuerpo físico, visible, tangible, y luego sopló, dice Génesis, en su nariz aliento de vida. Y entonces fue el hombre un ser viviente. En ese momento no había pecado, todavía no se había dado la caída, no había sido tentado, Satanás no había entrado al huerto. Y el hombre ya tiene cuerpo y espíritu. Entonces noten que es parte de la creación en nosotros. Así nos hizo Dios. Y después de la caída se dan maldiciones, ¿cómo se dice? Como limitadas. Dios con su gracia, ¿verdad? Él pone castigo, pone maldiciones en el cuerpo, principalmente la maldición de la muerte. Y lo que Él les advierte a Adán y Eva es que muriendo moriréis. No sé si han escuchado esa es la traducción literal de lo que les dice, que si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente muriendo morirán. Y se cumple en el hecho de que ellos no son fulminados en el momento que comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que empiezan un proceso de descomposición en el que estamos todos. Un proceso de decadencia, un proceso de envejecimiento. Nadie aquí se está volviendo más joven, ni más atractivo, ni más lleno de vida. Todo lo contrario, estamos moviéndonos hacia la tumba poco a poco. Esa es la realidad del castigo de la muerte sobre nuestros cuerpos. Pero conoceremos o tendremos cuerpos que no conocerán la muerte cuando tengamos cuerpos glorificados. Pero en fin, cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto, después de haber creado todas las criaturas, Dios mismo hace la evaluación del ser humano y dice que todo era bueno en gran manera. Entonces, nuestro cuerpo originalmente era bueno. Aprendamos a valorarlo entonces también, reconociendo los efectos de la caída en él. Parte de los efectos de la caída es la traición de la tierra, ¿verdad? De la tierra de la que venimos, de repente la tierra ya ahora nos traiciona y no nos da todo el fruto que nosotros quisiéramos recibir, y nos da espinos y nos da cardos, etcétera. Eso es parte de la maldición sobre la tierra. Muy bien. Entonces, el hombre tiene un lado físico, cuerpo físico, y es el único de las criaturas creadas por Dios que tiene un espíritu que refleja la imagen de Dios. El término en la terminología en las escrituras es que sopló en su nariz aliento de vida, así es como lo pone, ¿verdad? Pero hay otras criaturas en las que también sopla aliento de vida, todas las que mueren en el diluvio. Y también usa esa terminología en el diluvio cuando dice que y perecieron todos los seres, toda criatura que tenía en su nariz aliento de vida. Habla de los seres humanos y habla de todos los que respiran aire. Los únicos que no murieron en el diluvio fueron los peces. Pero fuera de ahí, todos los que respiran aire, aves y mamíferos y reptiles y los seres humanos, todos perecieron en el diluvio. Pero la diferencia entre el hombre y las demás criaturas que tienen aliento de vida es su espíritu a la imagen de Dios, su espíritu que refleja a su creador. No lo tiene así ninguna otra criatura. Entonces, somos a la vez
visibles e invisibles. Tenemos un inicio, pero fuimos creados inmortales. Entonces no tendremos final. Es lamentable que la eternidad, algunos la pasarán en condenación, sufriendo físicamente y espiritualmente, porque habrán resucitado también para juicio por la eternidad en el infierno. No es que se van a desmaterializar, no es que van a desaparecer, no es que van a ser aniquilados. Es que ahí se va a continuar viendo la justicia de Dios por la eternidad y su gracia manifestada a nosotros también por la eternidad. Un breve paréntesis ahí. Vean la importancia de predicar el evangelio. El destino de los incrédulos no es simplemente que van a desaparecer. Eso sería que desaparezcan y ya, ¿verdad? Podríamos decir, si no creen, van a desaparecer. Pero no se trata de eso. Es que van a vivir o van a morir por la eternidad. Eso es lo que ocurre. Van a morir eternamente, sufriendo bajo la ira de Dios para siempre, física y espiritualmente. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos hablan de esta realidad, del hecho de que somos espíritu, ¿verdad? De que hay algo en nosotros inmaterial. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Y en Génesis 7:22 dice, en Génesis 2:7, ¿verdad? Que es donde habla de que sopló en su nariz aliento de vida. En Isaías 2:22 dice, dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser él estimado? Y en estos dos pasajes de Isaías y Job hay una comparación. Porque si bien nosotros tenemos espíritu, nuestro espíritu no es independiente y autosuficiente, sino que proviene de Dios. Dios es el dador de la vida. Entonces, Él es espíritu y nosotros tenemos espíritu, pero Él es espíritu eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros somos espíritus creados. Tenemos que tener eso claro. No se nos vaya a hacer cruces ahí, como en algunas religiones paganas, que hay una chispa de divinidad en nosotros y que somos parte de Dios en un sentido divino. No, somos criaturas hechas por Dios y nuestra vida viene de parte de Dios. Somos completamente dependientes en ese sentido de Dios, el espíritu vivificador. Somos completamente dependientes de Él. Entonces, ¿qué problemas se pueden dar si no logramos entender bien la interacción que se da entre el cuerpo y el espíritu? Ahora sí, aterrizándolo un poco a nuestro ministerio, trabajo en la iglesia, etc. Hay una realidad que tenemos que entender, dado que somos indivisiblemente hasta la muerte, cuerpo y espíritu, y no puedo enfatizar esto demasiado. La muerte es antinatural. Es una separación que no debía darse entre el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Ahorita mucha gente dice, no, es que morirse es lo más natural del mundo, es parte de la vida, bajo la maldición, pero no es natural. No fuimos creados para morir y por eso esa separación es antinatural. Pero mientras estamos de este lado del cielo, todo nuestro ser exterior, nuestro ser visible, los problemas físicos van a tener un efecto en nuestro ser interior. Y yo creo que todos los que han padecido alguna enfermedad o alguna dolencia conocen la realidad de que no solamente el órgano que está dañado duele y ya, sino que a nivel interno de mi ser sufro y me afecta porque puedo padecer algún tipo de depresión, puede haber confusión, pueden surgir dudas, me va a afectar a nivel emocional estar enfermo físicamente, me va a afectar a nivel invisible lo que me ocurre visiblemente, inevitablemente, ¿verdad? A tal punto que a veces no logramos ser precisos en qué es lo que nos aqueja o qué es lo que es que simplemente me siento mal, pero no estoy seguro de qué es, ¿verdad? El famoso, ¿cómo es que tengo una amiga que es doctora y ella dice, es que tengo un desconsuelo, ¿verdad? Que eso significa todo y nada, tengo un desconsuelo. Pero es esa realidad de que
afecta a nivel interior. Los problemas externos van a afectar a nivel interno. Y viceversa es cierto también. Viceversa, en las escrituras tenemos muchísimos ejemplos. El mismo David, en sus salmos de arrepentimiento, él dice que a raíz de su pecado y a raíz de la carga de su conciencia, ¿verdad? Él no puede dormir, se le desgastan los huesos, se envejece, ¿verdad? Es una realidad. La realidad interna espiritual también va a afectarnos físicamente. Entonces, tenemos que ser conscientes de esa interacción que se da. Los problemas internos van a afectar externamente, los problemas externos van a afectar internamente. La interacción es muy compleja, no es algo que podemos tratar en una clase. De hecho, es algo que se trataría mejor y a mayor profundidad en una clase de consejería, porque es en la consejería donde solemos meter la pata, ¿verdad?, en nuestros diagnósticos. A veces, porque o espiritualizamos todo o materializamos todo. Entonces, ¿todo es una enfermedad física o todo es un problema de pecado y espiritualidad? Y cometemos el error de no lograr establecer las conexiones e incluso trazar las distinciones cuando son necesarias. Entonces, en nuestro modelo de ministerio, a la hora de aconsejar, tenemos que ser humildes incluso en ese sentido, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no podemos diagnosticar. Hay cosas que van a requerir una visita al doctor y tenemos que saber reconocer eso, ¿verdad? Cuando hay un problema, y no estoy hablando simplemente de dolores, de órganos, así, porque incluso desórdenes a nivel hormonal, desórdenes a nivel, bueno, principalmente a nivel hormonal, a nivel químico, van a tener manifestaciones que uno va a decir, o está en pecado, o no está entendiendo las escrituras, o, ¿verdad? No sé, hay muchas cosas ahí que pueden cruzarse si no somos sabios e incluso humildes para reconocer, no, esto me parece que sería bueno un diagnóstico médico. Ahora, de nuevo, muchas veces puede haber pecado entremezclado también. Entonces debemos saber lidiar con el pecado, pero reconozcamos por el bien de nuestros hermanos cuando puede ser una queja física o algo que requiere una mano experta en lo material, porque nosotros no somos expertos en lo material. Puede haber incertidumbre diagnóstica, puede ser que simplemente no sabemos qué está pasando y va a tocar conversar más, dialogar más, profundizar más para entender realmente qué es lo que está sucediendo. La fe siempre va a ser necesaria, eso no es como que queda fuera del cuadro, no es que cuando le decimos vaya al doctor a ver qué le dice un médico, estamos diciéndole que la fe no tiene nada que ver, porque la fe siempre tiene algo que ver, ¿verdad? Ya sea porque hay un problema espiritual que efectivamente está teniendo un efecto físico o porque está enfrentando una situación física y va a requerir fe, va a requerir confianza en las promesas de Dios, va a requerir confianza para sostenerse en medio de la prueba, que no es nada más que una prueba física. No siempre la enfermedad es castigo de pecado y ese es un error que se comete muchas veces. Que porque una persona está padeciendo, que porque una persona está enferma, que porque tiene alguna dolencia, que porque está luchando con un mal constantemente, tiene que ser porque está en pecado. No, es porque vivimos en un mundo caído y esa caída se manifiesta de maneras diferentes en personas diferentes. Entonces, el error de vender esta idea es que sometemos a juicio la conciencia de un hermano. ¿Cuántos cristianos piadosos han muerto por alguna enfermedad? Miles, cientos de cristianos piadosos. No es necesariamente una condición pecaminosa la que va a acarrear una enfermedad. No necesariamente. Puede ser que Dios utilice una enfermedad para jalarle la oreja a alguno de sus hijos, porque está en toda la libertad de hacerlo y Él disciplina a sus hijos de maneras muy... Él sabe cómo disciplinar a cada uno y Él sabe cómo llamarle la atención a cada uno, ¿verdad? Y a qué le va a poner atención uno y a qué no. Él sabe hacer eso. Pero nosotros que no conocemos las conciencias, no podemos emitir juicios de ese tipo. Y vean que es mucho de lo que hacen los predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Que dicen que su condición física es por falta de fe. Y eso es pecado, ¿no? La incredulidad es pecado. Entonces le está diciendo que es por su pecado, porque no es suficientemente santo, porque no ha avanzado lo suficiente en su fe, entonces está padeciendo enfermedad o cualquier otra limitación. No nos vamos a meter en las riquezas y los bienes materiales, pero
a nivel físico, ¿cuántos cristianos incluso se han creído esa mentira y cada vez que se enferman o cada vez que terminan en el hospital, terminan cuestionando su conciencia, cuestionando su vida, y tal vez son cristianos muy piadosos, pero por un mal entendimiento de la interacción o de las distinciones que hay entre nuestro ser físico y nuestro ser espiritual, terminan hiriendo sus conciencias. Entonces tengamos cuidado nosotros como pastores y consejeros y ancianos de no emitir juicios demasiado rápidos, ¿verdad? Y bueno, que Dios nos ayude en medio de conversaciones. De nuevo, eso va a entrar en algún curso de consejería, eventualmente. Esperaría yo que Lester dé un curso de consejería. Él es muy bueno en eso. El Señor lo ha usado muchísimo en esa área y le ha enseñado muchísimo en esa área. Y yo creo que sería muy valioso tener un curso por ahí sobre ese tema específicamente. Pero, en fin, tratemos de... Giovanni vota por Lester. Sí, yo voy a estar en esa clase. Entonces, hermanos, no, seamos conscientes de esa distinción, de esa unión y distinción en nosotros, y seamos conscientes de esa unión y distinción en nuestros hermanos, por su bien. Sepamos cuidar de ellos, reconozcamos las disciplinas que ayudan también, ¿verdad? La medicina el Señor la ha dado para el bien de nuestro ser físico y por implicación también para nuestro ser espiritual, porque muchas enfermedades que nos aquejan pueden terminar afectándonos espiritualmente. Entonces, no menospreciemos la medicina, no menospreciemos a los médicos, no menospreciemos esa disciplina, pero también ejerzamos toda la prudencia y toda la paciencia del mundo para excavar en cada caso y tratar de llegar a las soluciones, si son médicas, físicas o si son problemas espirituales directamente, o una fea combinación de ambas. Muy bien. Entonces, no espiritualicemos todo, no todo es pecado, y sí, tratemos de reconocer los problemas que pueden ocurrir. Mi hijo está pegando gritos en el fondo, por eso estoy un poco distraído. Yo no sé si ustedes lo escuchan, pero yo sí lo escucho, entonces me distraigo un poco. De repente se pone así, vivaz. Muy bien, entonces, pueden ser problemas físicos, pueden ser problemas espirituales, y no descartemos el hecho de que hay influencias demoníacas también que pueden atribular a las personas. Entonces, seamos conscientes de esa realidad también. Y para todo, de nuevo, para todo necesitamos fe. Eso no queda a un lado. Muy bien. Parece que hay preguntas. Tengo una aquí, una duda. En Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, eso es una forma de expresión bastante común, porque en el mundo grecorromano, ¿verdad? Se abrazaba la idea de que el hombre era tripartito. Entonces, posiblemente como parte de la jerga, y dice, como para no dejar nada por fuera, ¿verdad? Voy a ponerlo en estos términos. También en las escrituras muchas veces se da de repetición, a modo de énfasis, entonces puede ser un caso de esos también. Pero no podemos agarrar un versículo para crear toda una doctrina, ignorando todo lo demás que enseñan las escrituras. Entonces también que sirva para nosotros el ejercicio, ¿verdad? De prestar atención a qué enseña toda la Biblia con respecto a este tema. El arco mayor es que somos cuerpo y espíritu, y que ese espíritu, ese ser interior, lleva muchos nombres en la Biblia, corazón, y a veces aparecen juntos. El mismo Jesús lo utiliza cuando nos dice que el segundo mandamiento es el primer mandamiento es amar a Dios, y hace una lista, ¿verdad? Con toda tu mente, bueno, dependiendo del evangelio donde lo lean, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿verdad? Entonces, no está diciendo que el hombre tenga todas esas partes como separadas, sino que básicamente lo que está diciendo es con todo, amar a Dios con todo lo que eres. Hay dos manos levantadas.
pero no veo quiénes son porque no me salen aquí. Voy a ver aquí, voy. Don Luis, adelante, y luego Blas. Gracias, hermano. Bueno, muy rápidamente. Sí. Gracias por la explicación esa. Sí, hay varias partes donde, y en muchos escritos, también donde se habla de espíritu, cuerpo y alma. Actualmente los médicos tratan el tema del cuerpo, la salud, ¿verdad? Y cuando hay aspectos que están fuera de su ámbito, entonces lo remiten a los aspectos de personalidad, o psíquicos, psiquiátricos, ¿verdad? Entonces, generalmente hablan de alma como la personalidad y dejan por fuera el aspecto espiritual. Sí, sí, totalmente. Con los temas de tipo moral y demás. Tal vez que me corrijas, Daniel. Creo que uno de los principales problemas, ya está claro cómo Calvino lo explica, ¿verdad? En el sentido de cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Y ya si la discusión de si se divide en 3 o en 4 o en 5, porque yo me imagino que habrá también algunas posiciones donde hagan todavía una comparte, habrá más compartimientos en el ser humano para tratar en forma específica temas de hígado y del cerebro y esto que lo otro. Sí, claro. Casi que el gran problema es dividir al ser humano en compartimentos y olvidar que muchos de los problemas involucran muchas cosas. En el sentido de que una enfermedad puede tener de por medio un tema de tipo moral, una enfermedad puede tener de por medio problemas a nivel de cómo está funcionando la mente y demás. Y por eso es que en la consejería siempre, en las iglesias, se ha tratado todo en forma integral. Y precisamente, en lugar de estar separando al ser humano y haciéndolo en pequeños compartimentos, se le debe tratar siempre y se le debe ayudar en forma integral. Claro, y aquellas cosas donde el consejero pues no tenga el conocimiento, pues lo remite a un especialista. Pero yo no sé hasta dónde realmente es importante el tratar de hacer esa división, a llegar a decir si son 2 o son 3, porque ya te digo, me he encontrado algunos tratados donde incluso hay más, ¿verdad? Sí, claro. No, pues nuestra guía debe ser las escrituras, ¿verdad? Entonces nos remitimos a ella especialmente para entender, para simplificar un poco desde nuestro lado. Nosotros no somos doctores, entonces no necesitamos dividir el cuerpo en todos los sistemas, ¿verdad? El sistema digestivo, el sistema circulatorio, de eso no nos toca entenderlo completamente. Sería bueno algún tipo de entrenamiento ahí, pero no nos toca entenderlo completamente. Pero a nivel bíblico, porque el llamado, específicamente en Romanos, ¿verdad? Es a ofrecer un sacrificio con nuestro cuerpo y la tendencia es a ignorar, como cristianos, lo que hacemos es ignorar el lado material, sin importar cuántas partes internas haya, ¿verdad? La tendencia es ignorar el cuerpo. A raíz también de los movimientos espiritualistas que se han despertado también en la actualidad, ¿verdad? Que hay un énfasis en el ser interior, en la meditación, en el espiritualismo y se ignora o se pasa por alto, se olvida por completo el cuerpo o se ve, peor aún, como algo negativo, como un efecto del pecado directamente, en lugar de verlo como creación de Dios, como parte de quienes somos. Es lamentable que a nivel de la iglesia hayamos remitido temas de consejería a la psicología humanista. Entonces, vale rescatar el hecho de que si hay aportes de la psicología en cuanto al desarrollo del ser humano, de la mente, de las etapas de desarrollo de un niño y del adolescente, etcétera, y pueden derramar cierta luz, tal vez, en algunas cuestiones, no es el trabajo de la psicología humanista lidiar con los problemas del alma, es el trabajo de la iglesia. Y debemos como pastores y ministros confiar más en la palabra de Dios en ese sentido, porque muchas veces, a veces nos encontramos temas muy complejos quizá a nuestros ojos o a primera vista muy complicados y decimos, no, mejor vaya a ver a un profesional, ¿verdad? No, estudiamos consejería bíblica y hagámonos profesionales, consejeros, según las normas y según lo que dice el manual del creador de los hombres,
¿verdad? Que es nuestro Dios. Blas tiene la mano levantada y después José Mer. Buenas noches. Sí, en realidad, digamos, este asunto del hombre tripartito y la dicotomía del hombre, digamos, en realidad no es un asunto tan sencillo en la práctica o de entenderlo, porque muchas veces se ha, digamos, enseñado mal y se ha demostrado en la práctica, aunque se ha enseñado bien, se ha demostrado en la práctica enseñanzas pragmáticas, digamos, prácticas, digamos. Muchas veces hay pastores, bueno, yo vengo de un trasfondo, lógicamente, pentecostal, y más ahí, ¿verdad? Donde hay todo libros y apoyo y un montón de cosas. Claro. Y realmente la palabra de Dios no solamente un versículo habla también dos versículos, por lo menos ahorita que me acuerdo, ¿verdad? Hebreos 4:12, ¿verdad? Entonces, hay más libros que hablan de divisiones, ¿verdad? Ahora, estas divisiones ya tienen, digamos, una causal, digamos, en el sentido de la interpretación correcta. Ese es el punto. Digamos, ahí se generan varias cosas, para mí, ¿verdad? Primero, interpretamos mal. Entonces, es cuestión de exegética, de exégesis y todo el asunto. Claro. Entonces, nos han enseñado mal. Bueno, por lo menos a mí, ¿verdad? Después, lógicamente, si aprendemos mal, pues vamos a aplicar mal. Es una realidad. Pero también hay personas que tienen la correcta doctrina, pero también la aplican mal o la practican mal. Y eso también lo he vivido, digamos, ya con los reformados. Muchas veces se le da el énfasis de que lo espiritual solamente se vive dentro de la iglesia, ¿verdad? Y no es así. No es así. Nosotros somos integrales y donde usted anda bajo los ojos del Señor y usted es espiritual, ¿verdad? Entonces, todas las obras que uno hace a raíz de su conducta y su actitud en su casa, en su hogar, en su trabajo y en todo lado que esté, usted tiene que ser un cristiano. Y entonces muchas veces eso se da, digamos, en la enseñanza reformada, ese énfasis en la iglesia, pero a menoscabo de la práctica, ¿verdad? Fuera del templo, ¿verdad? Claro. Entonces ahí es donde también se enfatiza ese punto. Sí me parece muy importante saber que sí somos dos partes, pero que también la Biblia en innumerables pasajes habla de esas dos partes y más en la parte del alma y la identifica en varias palabras, en muchas palabras, Correcto. muchos llamados sinónimos, ¿verdad? Pero sinónimos tal vez muchas veces no calza. ¿Por qué? Porque el contexto no avala eso, sí, no lo permite. Entonces ahí se crea un montón de confusiones que estoy seguro que muchos hermanos sean reformados, sean de otros, estamos viviendo. Y eso es muy importante porque a la hora de la aplicación correcta de la palabra, aunque usted tenga la sana doctrina, ¿va? No lo podemos hacer, porque usted se preguntará, bueno, y entonces, ¿cómo es esto? ¿Es mi espíritu? ¿Es mi alma? O sea, me explico, o sea, realmente entras en un caos, ¿verdad? Entonces, yo creo que se necesita un poquito más de, bueno, acentuar la doctrina correcta, pero también hacer énfasis en la aplicación y reconociendo los distintos nombres que se le dan a esa parte espiritual. Correcto. Correcto. Bueno, Sí, eso es todo. así es. Sí. José Mer. Prenda el micrófono, José, porque no se oye. Cuando yo vi la pregunta en la pantallita, busqué el comentario de Hendricks. Ah, bien. Dice Hendricks que Pablo no está, William Hendricks, dice Pablo que no es, Pablo es dicotomista, no es dicotomista. Correcto. Así es. Y entonces él está hablando de, en su principio, su concepto es de que vuestra persona entera está hablando y menciona 5 pasajes. Romanos 8:10, 1 Corintios 5:5, 2 Corintios 7:1, Efesios 5:23 y Colosenses 2:5. Hay más pasajes, pero todos esos pasajes, el énfasis de Pablo es dicotomista. Siempre habla de
de 2, no habla de 3. Entonces, el principio exegético para interpretar un pasaje oscuro, que yo lo considero oscuro, bueno, es respetable, es a la luz, se interpreta a la luz de los pasajes claros. Si tenemos 5 pasajes claros, estos van a interpretar ese pasaje oscuro y no al revés, como queremos hacer a veces. Sí. Entonces, muy bien, gracias. Pablo es dicotomista. Sí. Un muy buen aporte. Sí, muy buen aporte, José. Y no solamente Pablo es dicotomista, las escrituras lo son, podemos ponerlo en esos términos. Y por eso nos devolvimos al principio. En el principio está clarísimo, y para responder tal vez un poco a una pregunta que vi aquí, de que cómo sabemos, vamos a ver, bueno, ¿cómo sabemos que alma y espíritu es lo mismo? Bien, a lo largo de las escrituras se le atribuye a ambas y a la mente también, en algunos pasajes, lo mismo. Entonces hay que hacer una interpretación, de nuevo, como enfatizó José Mel, a la luz de todo lo que enseña la escritura, y eso es una tarea larga, ardua, ¿verdad? Pero la conclusión es que muchas cosas que se le atribuyen al alma se le atribuyen al ser o se le atribuyen al corazón, y ahorita voy a hablar de la palabra corazón, que también surgió ahí la pregunta. Entonces, hay que entender que si se le atribuyen a eso, dándole diferentes nombres, es porque eso tiene diferentes nombres, pero es una misma cosa, ¿verdad? Lo otro es, en cuanto al uso de corazón, bueno, nosotros traducimos en la versión en español, y también muchas versiones occidentales traducen esos términos como corazón, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Habla de corazón. En el Nuevo Testamento vemos una tendencia más hacia mente, y de nuevo tiene que ver con los idiomas originales. En el griego, el ser interior a la mente, ¿verdad? Lo que dirigía al ser el motor del ser, de la persona, era la mente. En la cultura hebrea no es el corazón tampoco. La palabra que ellos utilizan es como el hígado. Se puede traducir como hígado. O los riñones, no estoy seguro si es una de esas dos, o el hígado o los riñones, ¿verdad? Pero nosotros riñones es, gracias. Sí, riñones. Nosotros en el español lo hemos traducido como corazón porque es para nosotros el órgano, no el órgano físico, sino que es la palabra que utilizamos para referirnos al centro de nuestro ser y de donde se desprenden todo lo que es las motivaciones, ¿verdad? Las decisiones, los sentimientos, todo eso está en el corazón. Para los hebreos están los riñones, pero quedaba muy raro traducir al español riñones, entonces ponen corazón, ¿verdad? Pero esa es una palabra y no se refiere al órgano, ni los riñones, ni en el caso de los hebreos se refiere a los riñones literalmente, ni en el caso del español se refiere al corazón literalmente, no el órgano que bombea sangre, sino el centro de nuestro ser, de donde nace, de donde emana la vida, lo pone Proverbios, ¿verdad? Sobre toda cosa guarda tu corazón porque emana la vida. Ese ser interior, ese centro, ese motor, es donde está, nosotros le hemos llamado corazón, igual que el órgano que bombea sangre. Sí. Es correcto, sí. Sí. Es parecido a esa expresión, ¿verdad? Ya tengo el hígado cuando estoy enojado, ¿verdad? Y de nuevo, yo creo que también manifiesta la realidad de que a veces las emociones internas van a afectarnos físicamente. Muy bien, hermanos, vamos a cerrar aquí. Si surge alguna pregunta o algo en el camino, ahí estamos en el chat, ¿verdad? Y pues nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite, para lo que será la quinta clase. Oremos para terminar. No sé si don Luis nos dirige en una oración para cerrar. Sí, hermano. Señor Dios, Padre Celestial, queremos con un corazón agradecido reconocer tu magnificencia, Señor. La elevación que podemos sentir cuando nos adentramos en el conocimiento tuyo. Cuando dejamos nuestra propia elaboración y permitimos que tú nos lleves, Señor, en ese conocimiento profundo tuyo.
a veces complejo debido a nuestra incapacidad, pero con fe sabemos que estás expresando justo lo que necesitamos. Queremos darte gracias reconociendo tu grandeza, nuestra pequeñez, nuestra insuficiencia, tu suficiencia total, tu soberanía. Queremos darte gracias por esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender cada vez mejor y también a actuar cada vez mejor. Ser mejores hacedores de aquellas cosas que escuchamos de tu palabra. Convertirnos en buenos ministros, en buenos divulgadores, buenos receptores, buenos defensores de tu palabra y buenos predicadores. Te pedimos, Señor, que ayudes a nuestras familias, a nuestras iglesias, a la humanidad entera, Señor, a nuestro pueblo que está pasando por un momento tan difícil. Y nos dejamos a tus brazos, Señor, a tu voluntad, anhelando aquello, Señor, que es parte de nuestro propósito en la vida, no solo hacer todo para tu gloria, sino anhelar tu eternidad, Señor. Poder compartir contigo aquella eternidad. Hacemos esto, Señor, con toda humildad, pero con mucho fervor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, quedamos despedidos. Que el Señor los bendiga, les dé un buen descanso esta noche y nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Gracias, profe. Buenas noches. Bendiciones.